Bien, y decíamos, hace un ratito nos interesa también tener la mirada desde otros lugares. Estamos hablando con economistas, con técnicos, con gente del sector de la industria. Bueno, ¿qué pasa con los más afectados? Porque se supone que todo esto era para desfavorecer a la casta, pero leyendo así, a grosso modo incluso, los dichos del ministro Caputo ayer, esto impacta de lleno en el corazón de los más desposeídos, ¿no? Así tal cual. Con una inflación como la que cierra este diciembre, más del 20%, y así va a continuar con una liberación de las tarifas de la energía, etcétera, quienes más van a sufrir, de seguro, y ya lo vivimos, es el sector de los más vulnerados. Jesús Escobar, de Libres del Sur, está en línea. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Bien, Jesús, vamos a comenzar por un costado, digamos. Recién alguien nos escribía y decía, bueno, cuando se habla de los costos o cuando se habla de las tarifas de la energía, los analistas del establishment, bueno, siempre hablan de los precios internacionales del petróleo. Vos que estás ahí, en la zona productiva, ¿no?, de uno de los factores claves en la definición de precios en nuestro país, que depende de carreteras y camiones. ¿Son los mismos costos de producir petróleo en Argentina que los que tiene, por ejemplo, una empresa estadounidense en Estados Unidos? Mira, ahora en la Argentina, que hasta hace un tiempo era un poco más caro, se ha estandarizado. Yo, más que producir en Estados Unidos, ahora en Argentina tiene prácticamente el mismo costo de producción que en Arabia o en Kuwait. O sea, han bajado el costo argentino a niveles de estándares internacionales. Bien. Esto en función de lo que después... Y hoy, por supuesto, todas las transnacionales petroleras y gasíferas están descorchando champán porque en un momento de auge de la producción gasífera y petrolera van a poder exportar a un dólar que es el doble. Claro. Jesús, bueno, hablemos un poco de las medidas anunciadas por Caputo, del panorama que tenemos y sobre todo de este anuncio que se hizo de duplicar la AUH y la tarjeta alimentar, tomando nota de la inflación y de lo que nos espera en cuanto a liberación de tarifas y el aumento obviamente de combustibles, energía, gas, etcétera. ¿Cómo están analizando ustedes esta situación, estos anuncios? Fuiste muy claro al principio y coincido completamente. Todas las medidas anunciadas por el equipo de Milei indican que piensan descargar la crisis sobre las espaldas del conjunto del pueblo. Como decía recién, acá los más ricos dueños de las transnacionales petroleras están destapando champán. Los ricos del campo en el mismo sentido. Lejos de producirse la descarga de la crisis sobre la casta o sobre los más ricos de este país y del mundo, lo hacen sobre el comerciante, sobre el dueño de una pyme, sobre el trabajador y sobre los más humildes. Es tremendo lo que están haciendo y lo que piensan hacer. O sea, lo que acaban de anunciar es un paquete ortodoxo neoliberal, al igual que presentó en su momento Martínez de Oz, al igual que presentó en su momento Cavallo, Brom y compañía. O sea, los popes neoliberales que han marcado los puntos altos de empobrecimiento de nuestro país. En sintonía con lo que estás diciendo, estábamos viendo que entre los principales apoyos, porque ya se han quedado incluso con ministerios sus representantes, aparece el grupo Bertein, por ejemplo, que fue el que pagó el avión a los Estados Unidos, el grupo Techin, que se queda con el control estatal del manejo del petróleo en la Argentina, el grupo América, que también ha metido funcionarios en el gabinete de Milei. Digamos, en última instancia vamos a estar gobernados por 4 o 5 grandes grupos transnacionalizados, además. Y que son los que van a tener las grandes ganancias. Acá hay una enorme transferencia de recursos, de dinero, de riqueza, del conjunto de la ciudadanía, del pueblo, hacia los sectores más concentrados de la economía. Este proceso inflacionario que se va a abrir, abre las puertas para eso. O sea, hay una pérdida inmediata del poder adquisitivo del conjunto de la ciudadanía. Vos recién mencionabas el aumento que produjeron de la asignación universal por hijos y de la tarjeta alimentar. Bueno,
la inflación de diciembre y la inflación de enero se come automáticamente ese incremento, y ni que decir todas las otras cosas subsidiarias que le van a hacer perder el poder adquisitivo a la población. Estoy hablando de los aumentos de tarifas, a la quita de subsidios. Mira, yo vivo en el sur, vivo en Neuquén, un neuquino promedio paga 5.000 pesos, 6.000 pesos de luz, va a pasar a pagar 35.000 pesos. Y no nos olvidemos, además, que el presupuesto ha sido prorrogado, o sea, la Argentina va a vivir con el mismo presupuesto del 2023, solo que va a tener una inflación abismal, o sea, esa plata que se va a distribuir en la Argentina va a valer mucho menos que en el 2023. O sea, cada uno de nosotros tiene menos poder adquisitivo con sus ingresos, y sus ingresos no se van a incrementar. Esa es la situación que propone Milei en este momento. Hablemos de política. Digamos, hemos escuchado mucho... Y cierro con una última idea. Al mismo tiempo, le genera enormes ingresos a los grandes exportadores, o sea, me refiero al campo y a las grandes petroleras. Te decía que hablemos de política. He escuchado a varios referentes de diferentes organizaciones y movimientos, y todos coinciden con la necesidad de empezar a articular. Ahora, se dice fácil y no parecería que sea tan sencillo. ¿Articular cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué está proponiendo Libres del Sur en esa línea? Nosotros convocamos a constituir un gran frente de unidad nacional para enfrentar a la derecha. Nosotros dimos primeros pasos, a pesar de haber sido muy críticos con el gobierno anterior, a quien responsabilizamos de este desastre al cual arriba el país, que le permite el ingreso a la ultraderecha al gobierno, pero así todos nosotros llamamos a votar en contra de la derecha, y en el balotaje convocamos a votar por Massa, en un gesto de decir, acá frente a la derecha hay que tener amplitud y flexibilidad, y ahora con la derecha ya en el poder entendemos que eso mismo se debe mantener. Hay que hacer un frente de unidad nacional para enfrentar las políticas hambreadoras, vamos a utilizar un viejo término, hambreadoras y miserables que la derecha, que Milei está llevando adelante. ¿Esto significa acuerdos muy amplios o acuerdos puntuales en 4, 5, 2, 3 puntos como para comenzar a marchar? Todo. Yo creo que el más mínimo acuerdo, vos y yo nos podemos poner de acuerdo para hacer una marcha, la hacemos, vos y yo, o otro espacio muy moderado o más radicalizado, nos podemos poner de acuerdo para hacer un comunicado, para hacer un acto, para hacer lo que sea. Hay que aportar a confluir y a unir fuerzas. Por último, me gustaría tu reflexión sobre la eliminación de ministerios. No se eliminó cualquier ministerio, ¿no? Más allá de que esto fue exhibido como un gesto de austeridad, se eliminó, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, entre otros. Son señales que emiten de que vienen a recortar derechos. Ese es el tema en el recorte de los ministerios, porque muchas veces pícaramente se cree que al achicar los ministerios y demás se ahorra plata. Eso no es así. En términos sustantivos, no modifican la aguja de los gastos del Estado. Sí significa que van a ir un recorte fuerte de distintos derechos en los cuales ha avanzado la ciudadanía. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a toda tu audiencia. Charlábamos con Jesús Escobar, dirigente de Libres del Sur, de Obreros de Pie. Y bueno, también una mirada desde el otro lugar, ¿no? Desde el lugar de los militantes que están más cerca de la gente más vulnerada. Y bueno, desde allí entonces un poco el panorama que ha quedado después de los primeros anuncios, que no han sido ni muy precisos, salvo en un par de cosas, ni son todos los que se supone que van a aparecer, porque otro giro bastante ostensible en los hechos y en los discursos de Milei, la famosa ley ómnibus. Ayer bromeaba un sindicalista, decía, bueno, al final quedaron leyes con visitas, porque parece ser que sí, van a ir segmentando paquetes de leyes para ser enviados al Parlamento y ya no más ley ómnibus,
¿no? Incluso se había hablado de que los legisladores iban a trabajar enero y febrero. Bueno, cada vez se diluye más eso, y no habría extraordinaria siquiera. Pero bueno, todo por ahora son rumores.